Sean bendecidos. Amén. Con toda bendición en este día. Quiero decirte que independientemente de las situaciones terrenales que estés atravesando, nada verdadero, recibe esto, nada verdadero, nada real puede ser amenazado. Amén. Amén. No hay absolutamente nada en este ámbito que pueda amenazar aquello que es eterno. Las cosas de este ámbito solamente pueden ser una amenaza contra aquello que pertenece a este ámbito. Así es, amén. Pero más allá de este ámbito no puede amenazar absolutamente nada. Por eso quiero decirte, recibe esta palabra el día de hoy. Si en este ámbito eres capaz de manifestar lo eterno, entonces lo que está amenazando se tendrá que retirar. Amén. Porque cuando lo eterno se hace presente en lo temporal tiene que retroceder. Gloria. Amén. Amén. Había un mal temporal. Había un mal temporal que se manifestó cuando los discípulos estaban con lo eterno en aquella barca. Pero cuando lo eterno se levantó y por la palabra de fe declaró lo que estaba establecido aun cuando lo temporal no había sido creado, entonces todo tuvo que obedecer a lo eterno. Amén. Amén, Padre. Yo no sé si me estás entendiendo el día de hoy, pero cuando un diseño es manifestado a través del hablar, a través de el obrar en fe, a través de aquello que es revelado a nuestro corazón, y nosotros de una u otra manera tenemos esa acción de fe, las tinieblas tendrán que retroceder. Porque hay algo mayor, Amén. más poderoso, más perfecto, que ha venido a ocupar el lugar. Hay cosas que en la vida del Espíritu no tienen lugar, porque cuando en la vida del Espíritu se manifiesta, lo llena todo en todo. Por eso es que cuando la vida del Espíritu se manifestó a través del Señor Jesucristo, en cualquiera de los escenarios donde Él se hizo presente, todo lo que era tiniebla retrocedía. Ah, Padre. Así es. ¿Por qué? Porque es un tema de tiempo y espacio. Dile al que está a tu lado, tienes que manifestarte en tiempo y espacio. Muchas cuestiones contrarias al diseño de Dios vienen a formar parte de nuestra realidad y vienen a formar parte de una manera amenazante, infundiendo temor, infundiendo tantas cosas que producen en ocasiones hasta dudas. Cosas que en determinado momento quebrantan aún aquello que has creído. Así es. Pero yo quiero decirte, si eres capaz de permanecer en la ley del Espíritu de vida, en esa constante que vamos a ver hoy, aquello que te está amenazando tendrá que brindarle todo el espacio a aquello que es constante. Tal vez todavía no me entiendes muy bien, pero de esto trata el mensaje del día de hoy. De esto trata lo que te quiero compartir, porque estamos en una serie que se titula La vida del Espíritu. Y los que no lo han visto,
La semana pasada compartimos la primera parte de esta serie, pero hoy estamos en la segunda parte de la vida del Espíritu. Es lo más importante que nos puede convocar como hijos de Dios. Oh, gloria. ¿Usted cree que hay algo mayor para un hijo de Dios que la vida del Espíritu? No. Es que la vida del Espíritu es lo que nos compete. Es lo que nos debería apasionar por conocer, por descubrir, por abundar y ahondar en eso en todo momento. Hay muchas personas que llegan a esta vida, llegan sin conocer, llegan sin saber, sin haber experimentado nada. Y lamentablemente son sumergidos en un cúmulo de cosas que no son la vida del Espíritu. Así es. Envío un saludo a todos aquellos bendecidos con toda bendición que nos están escuchando en cualquier latitud de este planeta, y hasta ustedes llegue, es mi oración, esta palabra, para que lo que ha producido en mí produzca también en ustedes y podamos juntos todos avanzar en un mismo cuerpo por causa de un mismo espíritu que nos habita. Amén. Gloria. Entonces, entremos de una vez en materia. Permítame abrir mi Biblia y hablar acerca de esta luz el día de hoy, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay otra esperanza para la humanidad, ni la ciencia, aunque es parte de, ni los partidos políticos, aunque es parte de, ni las riquezas materiales, aunque son parte de. Hay una sola cosa, hay un solo fundamento, un solo diseño, y es Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Toda persona sensata y responsable, ciudadano de una nación o aspirante a serlo, cuando se ve lluvia involucrado, Alexander, en un proceso legal, trata siempre de resolverlo. Se busca un abogado, se busca un experto en leyes y se interesa al menos por saber qué dice la ley, de qué se le está inculpando o qué le podría librar de ese acontecimiento, en todo caso inoportuno, que le ha sucedido, ¿verdad? Una persona, como dicen por ahí, que tenga dos dedos de frente, si le ha sucedido una situación, al menos dice, bueno, pero ¿qué dice la ley tocante a esto? ¿Cómo puedo salir de esto que me está pasando para poder vivir lo que todo el mundo anhela, que es una vida en libertad? Vamos despacito para ir entendiendo bien. Pues resulta que en este pacto del Espíritu, en que ahora nosotros estamos, en esta vida del Espíritu, hay una ley. Y como les decía al principio de esta predicación, es sumamente lamentable que cuando alguien se acerca a esta vida, le enseñemos que hay que ayunar, que hay que diezmar, que hay que ofrendar, que hay cultos de oración, que hay cultos de adoración, que hay cultos de guerra espiritual, que hay un sinnúmero de cosas que ni siquiera están en la Biblia, y no le enseñemos
acerca de lo más importante, que es la vida del Espíritu. Gloria a Dios. Ustedes saben por qué la mayoría de las congregaciones pasan semana tras semana tras semana echando fuera demonios, sanando enfermos, convocando a gente al altar para que se arrepientan de sus pecados y reciban una y otra vez a quien ya habita en ellos? Ustedes saben por qué en la mayoría de las congregaciones pasa esto. Pues yo les digo que esto pasa porque cuando vivimos en la ley de las obras y mandamientos a la cual se le sirve con la carne y se ignora la vida del Espíritu, se vive bajo condenación. Amén. Y se vive bajo condenación porque se vive bajo una mala conciencia y no hay nada que esté en el hombre que produzca tanto daño como una mala conciencia. Así es. Así es. Pero ¿saben cuál es la solución para una mala conciencia? Escuchen bien. La ley. Diga conmigo la ley. La ley. La ley del espíritu de vida. En la segunda parte de esta serie que estamos viendo hoy, vamos a hablar de la ley del espíritu de vida. Hubo uno que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El tema es que para establecer esa vida, para lograr eso, se tenía que establecer una ley mejor, más justa y más perfecta que la que ya estaba establecida. El problema de muchos cristianos sigue siendo que aún viven en la ley que se abolió y no en la ley que se estableció. ¿De qué manera, hermano, puede alguien tener una vida? Escuche esto. ¿De qué manera puede alguien tener una vida espiritual si no conoce la ley que rige esa vida? Porque mucha gente habla de la vida del Espíritu, de la vida del Espíritu, del Espíritu. Pero ¿de qué manera puedes vivir la vida del Espíritu ignorando la ley que rige esa vida? Hay que saber. Así es. Diga, como espiritual que soy, Como espiritual soy. hay una ley que debo conocer. La ley que debo conocer. Porque es la ley que rige, que gobierna, Así es. como dice Alexander, nuestro reino. Amén. ¿Cuántos ciudadanos, voy a hacer esta pregunta, cuántos ciudadanos del reino de los cielos hay aquí? Todos. Amén, Padre. Yo quiero decirte que en la vida del Espíritu de este reino hay una ley establecida que no es la ley mosaica de obras y mandamientos que fue abolida. Hay una ley mayor y más perfecta que es la que todo creyente nacido de nuevo debería conocer a profundidad y debería dedicar toda su existencia a eso. Así es. Así es. Habla, papá. Religiones cuya doctrina surgieron de ideas distorsionadas
y de versos sacados de contexto toman palabras de Jesús para respaldar sus obras. Así es. Pero yo quiero decirte que cuando el Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, no le estaba hablando a unos pecadores que estaban en el mundo. No, no, no. Y es triste que la mayoría de los ministros agarren esos versos, los saquen de contexto para convocar a unos pecadores que están en el mundo y no para edificar los que ya son la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Mateo 11:28 lo agarran para hacer un llamado a los pecadores que están en el mundo y no a personas creyentes que en aquel momento procuraban una bendición a través de una ley de obras y mandamientos, la cual era imposible de cumplir. Escucha bien esto. Una de las cosas que hacía aquella ley era que producía mala conciencia, porque no se podía cumplir. La ley, mira, escucha esto, el hombre come de un árbol que se llama el árbol Del bien y del mal. del conocimiento del bien y del mal. O sea, era un conocimiento que pertenecía a un orden dual. Como el hombre se metió en imperfección, no podía operar en una ley perfecta si lo perfecto aún no estaba en él. Así es. Entonces, lo que se le puede dar para ir resolviendo, para tener esa bestia salvaje de alguna forma ahí medio controlada, era una ley dual. Por eso que la ley era tanto de maldición como de bendición. Así es. Pero como no se podía cumplir porque la justicia de la ley no estaba presente, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Metía mala conciencia. Así es. Pero tengo una noticia para ti el día de hoy. La ley en que ahora operamos por causa del reino al cual fuimos trasladados es una ley perfecta que nos limpia de toda mala conciencia. Es decir, viene a resolver el daño que está en la mente del hombre. Amén. Gloria a Dios. Hay mucha gente que son hijos de Dios maravillosos, perfectos en Cristo, pero están dañados por toda la mala conciencia que le metieron en el mundo y que le metieron en la religión. Así es. Amén. Porque quiero decirte, la religión mete más mala conciencia que el mundo. Así es. La religión es más acusatoria y más condenativa que el mundo mismo. Así Por es. eso Dios ha librado a mucha gente de la iglesia hasta este momento. Porque hasta que no se levante realmente la palabra del evangelio en congregaciones, es mejor prácticamente estar en una vida natural que estar en una vida natural que además te meta mala conciencia. Así es. Es terrible. Así es. Parece que estoy hablando aquí una herejía, La religión te pero manda. póngase a pensar y analice esto que le estoy Te compartiendo. presenta sucio. Tengo una pregunta. ¿Sabías que cuando vives la verdadera vida del Espíritu estás bajo una ley que te guarda y te garantiza muchas cosas? Tengo noticias lindas para ti el día de hoy. Tú estás bajo una ley que además de que te limpia de toda mala conciencia, te guarda y te garantiza un montón de cosas que tú deberías conocer. Padre. Ay, Qué lindo. Oye, si cuando yo me convertí me hubieran dicho esto, yo le hubiera rogado a mi pastor que me hablara de esta ley.
Esto es evangelio puro y sin mancha, Así es. que nos hace puros y sin mancha, Y sin arrugas. para poder andar delante de Él con limpia conciencia. Gloria a Dios. Oye, el mismo apóstol Pablo, después de haber hecho cosas terribles, digo, yo, a la verdad, de nada tengo mala conciencia, porque a mí quien me juzga es el Señor. Amén. Amén. Eso es bien ahí. Amén. Así es. Así es. Entonces, si el apóstol Pablo, que estuvo en el tercer cielo, se gloriaba de tener buena conciencia, o sea, tener limpia conciencia, por causa del evangelio y por causa de que quien le juzgaba a él era el Señor, no te preocupes por toda la condenación que te han echado, enfócate en conocer esta ley y vamos a avanzar juntos en la vida del Espíritu. Ah, Padre. Escucha por favor, porque esto tiene que estallarte en la cabeza el día de hoy. Hay una demanda que Pongan demanda que esto tiene que estallarnos en la mente. Así es. Esta palabra. Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahora sí, abra su Biblia, subraye esto porque esto es una explosión espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 2. Miren cómo dice. Pongan mucha atención. Porque la ley del Espíritu, que dice la ley, ¿verdad? ¿8 qué? 8, Dos. capítulo 8, versículo 2. Porque la ley, diga la ley, La ley. del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hago una pregunta para que analicemos juntos, porque creo que es bueno ejercitar la mente, ¿verdad? Pensar un poquito. Acuérdese que la religión le quita la mente para que usted piense a través de la mente del líder. Así es. El reino te devuelve la mente para que pienses por ti mismo, porque eres parte del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Amén. Ah, Padre. La religión y el mundo te quitan la mente, el reino te la devuelve, Así es. para que entiendas una ley que te rige y opera en ti. Póngase a pensar en esto. Si los mayores problemas que produjo la desobediencia fueron el pecado y la muerte, ¿no fueron las consecuencias de la desobediencia? El pecado y la muerte. Y luego la solución que vino para resolver eso, diga la ley de Moisés, La ley de Moisés. ¿no fue la solución que vino después para resolver eso? Sí. Si las consecuencias de la desobediencia, repito porque quiero que se quede, fueron el pecado y la muerte, y luego la solución que vino para resolver eso produjo más maldición Así es. que bendición, porque nadie la podía cumplir, y el Evangelio declara que ahora hay una ley que nos libra de todo eso. Hermano, ¿para qué andar dando vueltas en círculos toda la vida en vez de enfocarnos en conocer a la perfección esta ley del Espíritu de la cual nos habla el Evangelio? Así es. Así es. El Evangelio está diciendo, la ley del Espíritu de vida me libra, escuche bien, del pecado, de la muerte y de una solución temporal que no podía producir lo que hacía falta y que tan solo fue un ayo para llevarnos a Cristo. Así es.
O sea, un camino pedregoso. Para que a través de la historia quedara claro de que a través de lo que el hombre podía hacer, no iba a haber restauración. Si a usted le queda claro que no es a través de lo que nosotros hacemos naturalmente que puede venir aquello que es perfecto para que nuestra vida sea placentera, yo creo que alguien que tiene la capacidad de analizar un poquito debería dedicarse a dejar lo que puede hacer para hacer lo que Dios quiere. Así es. ¿Ustedes no creen que eso es lógico? Sí, claro. ¿Para qué tantos rudimentos y tanto esfuerzo en la carne cuando la gracia misma nos ha posicionado y el Evangelio nos está destapando la solución de manera clara para que vivamos quieta y reposadamente? Así es. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Fuera todo lo demás, fuera los ayunos que quiero hacer en la carne para ser más espiritual, fuera todas las horas matutinas de rodillas lastimadas para tener un día de 24 horas en oración y adoración, porque debemos orar en todo tiempo, no solamente cuando estamos de rodillas. Así es. Todo tiempo. Fuera creer que por hacer algunas cosas es que estoy justificado delante de Dios, aunque entiendo que hay cosas que debo hacer para la obra del Espíritu, pero que estas obras son aquellas que están preparadas para mí y seré guiado. Así es. Y Dios pondrá el hacer como el querer por su buena voluntad en mi corazón Así es. para que yo las haga, pero no por imposición, porque Dios ama al dador alegre. Así es. Amén. Fuera todo eso, fuera que yo tengo que mantener al pastor porque la unción celestial corre por sus barbas, y si entonces yo ahí estoy ahí bajo la falda o la camisa o el saco del pastor, entonces yo voy a tener un poquito de eso, fuera todo eso, Así es. porque no voy a ser más santo por estar más apegado a alguien que supuestamente porta la santidad en él. Así es. Yo voy a ser más santo porque una ley que es perfecta Está en mí. ha arropado mi vida y me está mostrando el camino que tengo que transitar, Padre. Qué lindo. no por ninguna cuestión terrenal de imperfecciones y tropiezos, sino por una ley Que me guíe. espiritual eterna de guianza y edificación. Leo de nuevo Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley que no se podía cumplir, y era tremenda carga, del pecado y de la muerte. Si yo fuera un nuevo convertido, solamente rogaría por oír hablar de esto. Así es. Tranquilo que lo vamos a compartir, pero no sin antes explicarles algo. Miren, para el Israel natural, ¿saben cuál es el Israel natural, verdad? Claro. ¿Y saben cuál es el Israel espiritual? Nosotros. Padre. Amén. Gloria al Señor. Pues para el Israel natural, la ley de maldición y bendición que no se podía cumplir, como mencioné ya, era la ley de Moisés, la ley de obras y mandamientos, una ley que era débil, diga conmigo, era débil, Era débil. porque no era de fe. Eso es lo que dice el Evangelio. Así es. Y lo que intervenía
en el cumplimiento de esa ley era la carne. ¿Dónde está esto? Romanos 8:3. Mire lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Abba, Padre. Oye bien, lo más importante de una ley, aún en lo natural, es que se cumpla la justicia. Así es. ¿Sí o no? Sí. Así es. Ok. Para eso es que la ley existe. Para que se cumpla la justicia. Para que se cumpla la justicia. Voy a leer de nuevo. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Anota esto en tu mente. La justicia de la ley es Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, la justicia de la ley se ha cumplido. La justicia de la ley se ha cumplido. Si la justicia de la ley se cumple, entonces la ley es perfecta. ¿Estamos aquí? Sígame que esto está profundo, pero lo vamos a ir dilucidando poco a poco. Quiero que entienda la ley del Espíritu de vida morando en usted. Porque esto nos hace avanzar impresionantemente. Avanza, Dile a que está a tu lado, vas a tomar velocidad hoy. Vas a tomar velocidad hoy. Vas a arrancar en un vuelo hoy. Repito, la justicia de la ley es Cristo en nosotros. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada de lo que está escrito? De que el hombre observa lo externo, el hombre ve lo externo, pero Dios ve lo que está en el corazón. Preste mucha atención. Ahora, el hombre ve lo externo, pero Dios ve lo que está en el corazón. Pues yo quiero decirte que lo que Dios puso en el corazón, y recuerden que cuando la Biblia dice corazón, no está hablando de esto, está hablando de la mente. En la Biblia corazón es mente, no es el órgano que está aquí en el pecho. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque usted aquí no tiene pensamiento, usted lo tiene en la mente. Así es. La boca habla de los pensamientos que están en la mente. Aquí no hay pensamiento. Diga, corazón es mente. Corazón es mente. Entonces, dice la Biblia que el hombre mira lo externo. Por eso Pablo exhorta, dice, hermano, así que de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, no podemos seguir viendo lo externo. Tenemos que tener convicción que hay una vida espiritual que está en la mente e irá tomando lugar, irá abarcando espacio, irá llenándolo todo poco a poco, irá desarraigando pensamientos de mal y estableciendo pensamientos de bien para que se pueda cumplir el fin que estamos esperando. Cuando la Biblia dice que Dios ve lo que está en el corazón, sencillamente está diciendo, no importa que aún externamente te sigas equivocando, yo estoy convencido que el Cristo que habita en ti va a llenar tu mente de tal manera que tú seas gobernado por esos pensamientos y no por los pensamientos que aún te dominan. Ah, Padre, así es. Todo aquello en lo que aún te estás equivocando y que muchas de esas cosas han sido producidas por una mala conciencia,
todo eso, recibe esta palabra, está próximo a desaparecer. Padre, lo recibo. Toda esa falta de convicción en lo que Dios ha hecho, en lo que Jesucristo alcanzó, todo eso va a ir desapareciendo, porque lo que gobierna todo lo externo, lo que gobierna la vida natural es y siempre será lo que está en la mente. Gloria a Dios. Así que si tu mente está llena de Cristo, tal cual el Padre lo ha predestinado, entonces todos aquellos errores que aún estás cometiendo por causa de esos vacíos que aún no han sido llenados, todo eso ya está resuelto en Dios. Padre. Hay una justicia de una ley espiritual que está en ti, que tú no te das cuenta, pero en la línea del tiempo va organizando cada una de las cosas, te va convenciendo en el espíritu del entendimiento que ese pensamiento que tú tienes no te conviene. Te va convenciendo que eso que tú creías no es conforme a la voluntad de Dios. Te va transformando, va desarraigando. Mire, fíjese, si lo que está en la mente es importante, que la Biblia habla constantemente de las raíces de amargura. Habla de la cizaña. Habla de cosas que están plantadas en el hombre y que ocupan el lugar del árbol de vida. Pero el árbol de vida es tan poderoso que sus raíces, mira, van haciendo espacio. Y toda la cizañita que está por ahí, todas las cositas que están por ahí, ocupando el lugar que le pertenece a Cristo, al árbol de vida en ti, todo eso, mira, será, desarraigado. Así es. Para que en tu vida se puedan producir los frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, los frutos dignos de un cambio de mentalidad. Porque cuando hay un cambio de mentalidad, entonces los frutos que son verdaderamente apetecibles los vas a poder disfrutar. Y gente vendrán a comer de ellos. Así es. Chacho, qué rico es cuando la gente viene y puede comer de los frutos que tú estás dando. Así es. De la paz. Nunca te han dicho, cada vez que te veo, cómo disfruto de la paz que tú tienes. Así es. Eso es un fruto que está comiendo la gente. Así es. El fruto del gozo, que tú llegas y la gente está ahí así como atribulada, pero tú tienes un gozo que cuando es impartido a esa gente, la gente come. Porque el gozo es un fruto. Lo dice Gálatas. Y la gente se siente bien, es alimentada espiritualmente. Así es, qué lindo. Entonces vas estableciendo una ley que está en ti. Entonces ya no es el ayuno de dejar de comer comida. Es el ayuno que tú experimentas y experimenta la gente a través de ti, de dejar de hablar bobería, Y de andar en la de calle. dejar de consumir información corrupta. Así es. Tú pones a la gente a ayunar de todo eso. Cuando se hacen presentes los frutos del Espíritu, entonces la gente deja de comer porquería para comer lo que verdaderamente Gloria a tu alimenta. nombre. Padre. ¿Tú no te acuerdas de aquella historia donde aquellos no quisieron comer de lo que Babilonia producía para comer lo que verdaderamente era apetecible y los podían nutrir? Pues eso es una sombra y es una figura de lo que tú, como hijo de Dios amado, como tú que estás plantado en el árbol de vida, porque nosotros no somos ni de la ramita ni de la hojita, no, nosotros somos de la misma savia del árbol, Gloria a su nombre. De la raíz. porque tenemos el Espíritu de Dios vivo. Así es. Qué cosa tan poderosa. Wow. Entonces, el detalle es que lo que está en la mente es lo que terminará gobernando todo tu ser,
Por eso es que Dios sabe que si Cristo está en la mente, no importa las costumbres paganas que aún tengas, la ley del Espíritu de vida que está en ti lo irá transformando todo. Todo, absolutamente todo. Cuando conoces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, todo el panorama de quién es Dios y de la fe cambia por completo. Nuestra percepción de la realidad cambia, ya ves las cosas diferentes. Ya aquella persona que te caía mal no te puede caer mal porque lo ves en Cristo. Ya aquellas cosas que las veías como malas, ya no las interpretas así. Ahora dice, tiene una cara diferente, pero me va a ayudar para bien. Así, me va a enseñar. Ya la percepción es diferente. La ley del Espíritu de vida establece varias cosas bien interesantes que ahora vamos a mencionar, pero permítanme explicarles esto, que es bien importante para que podamos entender mejor cómo es que operan las leyes. ¿Okay? Es importante entender cómo operan las leyes, porque hay dos tipos de leyes. Están las leyes constantes y las leyes inconstantes. Lo dejo para que vaya dividiendo eso. Leyes constantes y leyes inconstantes. La ley de gravedad, por ejemplo, es una ley constante. Así es. O sea, la ley de gravedad es una ley constante. La ley está ahí. Siempre. No depende de nada natural, ella funciona porque funciona. Ella no tiene que ayunar para que funcione. Así es. Ella no tiene que tener contento al pastor para que funcione. La ley de gravedad es una ley que funciona. Y si usted se tira, se cae. Es constante. Si te tiras, te vas a caer. El diablo le dijo a Jesús: Así es, fue tentado. tírate que los ángeles vendrán acerca de ti y te salvarán. Él dijo: no, es una ley establecida por mi Padre. Yo no puedo violar una ley constante Así es. por una inconstancia Claro. de la carne. Así es. Diga, ley constante. Ley constante. Ahora, existe una ley inconstante que se llama la ley de la aerodinámica. Por un instante, esa ley de la aerodinámica, que es una ley inconstante, puede traspasar, diga conmigo, traspasar. Traspasar. Puede traspasar una ley constante y quedar establecida por un periodo de tiempo. Corto. No muy largo. Es decir, un aparato como un avión traspasa una ley constante como la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad no se anda preocupando. La ley de la gravedad no se llena de temor. La ley de la gravedad sabe una cosa: ha sido traspasada, pero solo temporalmente. Padre. Porque ya sea que se le acabe la gasolina, oye, recíbeme esto, hay cosas que han venido a tu vida a perturbarte, pero quiero decirte, le quedan poco. Le queda poca gasolina. Dile que está a tu lado y dile, a eso le queda poca gasolina. Eso le queda poco. ¿Ok? Entonces ya sea que tiene que descender porque llegó a su lugar de destino, es decir, cumplió el objetivo por lo que eso está en tu vida, Así es. ya sea por las cuestiones naturales que sean, las leyes inconstantes están sujetas a cosas naturales, por lo tanto, tienen su tiempo de operación. Y después Ese cáncer tiene su tiempo de operación si te mantienes en una ley constante como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es inconmovible. Así es. ¿Tú crees que alguien pueda mover a Cristo de su posición? Nadie. Nada. Entonces hay cosas
que ciertamente traspasan nuestra existencia. Pero cuando tú perseveras en la ley que está en ti, que además es una ley justa, yo quiero que tú sepas que no hay ninguna amenaza de muerte que pueda sacarte de tu posición. Ah, Padre. Nada te puede mover. Tu posición es una posición en lugares celestiales, una posición de vida eterna, una posición de disfrute, una posición donde todos los frutos tienen que estar operando. Cuando yo te digo que tienes que permanecer en esa ley, es que ninguna cosa que te ha traspasado te puede robar los frutos que debes estar dando. Amén. No es posible que una enfermedad llegue a ti y tú te conmuevas de tal manera que ya esos frutos no estén presentes. No puedes perder el gozo, no puedes perder la paz. Quiero que te conectes con esta palabra el día de hoy y entienda que lo único que necesitas es perseverar en aquello que eres, en aquello que está en ti, en aquello que puede hacerte salir adelante para que la justicia de la ley se cumpla en ti. Padre. O hubo alguien que vino y tenía una situación y los discípulos estaban ahí medio perturbados, medio agüitados, y el Señor le dijo: tranquilo, que esto no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Amén. Señor. Así es. Para que Dios se glorifique. Qué lindo. Como hay congregaciones de 5,000, de 10,000 que necesitan esta palabra, Así es. y lo que están comiendo es algarroba, caballero. Así es. Pero bueno, no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué bendición. Ahora bien, mire, fíjese una cosa: a medida que un avión incrementa su velocidad por causa de su diseño, logra que el fluido que le rodea, el aire, ejerza menos fricción y menos presión. Por eso es que logra volar. Ahora bien, ¿cómo logra optimizar su vuelo un avión? Es decir, ¿cómo puede superar una ley y volar de forma más eficiente y segura? Pues quiero que vean las dos caras de la moneda. La respuesta es sencilla: gracias a un diseño que opera bajo una ley. ¿Okay? Porque aún en las cosas que son inconstantes opera un diseño. Y usted tiene que identificarlo para comprenderlo y al mismo tiempo estar tranquilo y confiado en aquello que es eterno. Sin embargo, aunque la ley de la aerodinámica traspasa la ley de la gravedad sigue siendo más poderosa por una simple razón: la ley de gravedad es constante, no le afecta que la traspasen. Mucha gente pierde su fe, mucha gente, aunque dicen Dios es poderoso, cuando están en una situación no lo creen tanto así, porque se sienten traspasados, porque no comprenden que no hay ningún problema en ser traspasado. ¿Tú crees que el Señor tuvo algún problema en ser traspasado de muchos dolores? Él sabía que iba a resucitar. Él sabía que era más que vencedor. Ay, pastor, estoy ayunando porque quiero vencer esta batalla que estoy teniendo. Vamos mal, bendecido. Si tú ayunas para vencer una batalla que estás teniendo, estás negando la fe. Estás diciendo que ya no eres más que vencedor. Un más que vencedor no ayuna ni hace nada para vencer. Permanece fiel a lo que es.
Por eso les decía ahorita que la ley de gravedad no necesita hacer nada. Ella permanece fiel a lo que ella es. Ay, sí. Es todo. Oh, pero eso es muy fácil, pastor. Bueno, ¿qué tú quieres que yo te diga? Perseverancia. Lo que te puedo decir es que el hombre natural siempre va a procurar quedarse a través de hacer algo con aquella gloria que es de Dios. Es lo que te puedo decir. Así es. No, pero eso es demasiado sencillo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Dios lo quiso así. Parece sencillo para ti, Sí. pero resulta que Dios mismo tuvo que manifestarse en carne para que la justicia de la ley se cumpliese. Tuvo que padecer, sudar sangre en un cuerpo terrenal en semejanza de carne de pecado para que tú tuvieras lo fácil. Pero bueno, como entendemos que el hombre natural siempre se quiere quedar con la gloria que es de Dios, claro que le va a parecer malo. Pero no es fácil. Fue bastante complejo y complicado. Así es. Dios mismo, quien es la gracia, tuvo que crecer en ella, en un cuerpo terrenal. Si eso no es complicado, hermano, no sé qué lo sea. Visto por los ángeles, dice el Evangelio. Ni los ángeles mismos al verlo decían, pero ¿qué es esto? Si no comprendiéramos el plan original, pensaríamos Que está que derrotado. el Todopoderoso no estaba en él. Así es. El hijo de María, imagínate. No quiero extenderme mucho, porque quiero dejar espacio para muchas cosas que tengo aquí, y aquí, y aquí, en todos lados, para explicar la próxima semana, y creo que ya hoy dejamos un fundamento establecido en relación a esto. Gloria a Dios. Así es. Diga, la ley de la justicia está en él. La ley de la justicia está en mí. Mira, si tú necesitas hacer algo, por especial que sea, para añadir a lo que Dios hizo, ya no es perfecto. Ya no es perfecto. Lo más que puedes hacer es unirte, ni siquiera unirte, aceptar que estás unido en espíritu a esa perfección y dejar que esa perfección ocupe todo el lugar de tu existencia. Es todo lo que tienes que hacer, no tienes que hacer nada. Yo sé que te enseñaron que tenías que ir a ayunar, pero no necesitas. En lo natural, yo estoy totalmente a favor del ayuno. Creo que el ayuno intermitente es muy bueno, pero todo eso es lo natural. Pero no me vengas a decir que vas a ayunar en tu carne para añadirle a la obra de Dios, porque esa es la mentira más grande de las tinieblas, porque la obra de Dios es perfecta y no hay nada que puedas hacer en tu carne, porque tu carne es débil. ¿Qué cosa puedes hacer en tu debilidad Nada. para añadirle a esa fortaleza? Que es la ley del espíritu de vida que habita en ti. Bendecido con toda bendición. Nos despedimos. Gracias. Ahora sí se podía pagar, ¿no? Poderoso. Si fuera así, lo que Dios hizo con nosotros se podía pagar.